Buenos días amigos, les doy la bienvenida a un nuevo día de lectura bíblica. El día de hoy vamos a estar continuando con nuestra lectura en el libro de los Salmos. Vamos a estar leyendo los Salmos 105 al 108, así que vamos a comenzar con una oración. Padre, te damos las gracias por este nuevo día, Señor. Te damos las gracias porque nos has permitido despertar y estar aquí en tu presencia en estos momentos, Señor. Te pido, Padre, que tú tomes el control de este tiempo, que seas tú, Señor, dirigiendo este tiempo de lectura, que seas tú hablándonos a nuestros corazones a través de tu palabra, Señor, que como siempre tú conoces la necesidad que hay en cada una de nuestras vidas y te pido que ministres a nuestros corazones según esas necesidades, Señor, que también pongas un corazón blando en aquellas personas que aún no te han aceptado como Señor y Salvador de sus vidas, Padre, que ellos están tomando esa iniciativa de estar aquí, de leer tu palabra, Padre, que sea tu Espíritu Santo pues obrando en sus corazones, Señor, para que ellos puedan entenderte, conocerte a través de tu palabra, Señor, y puedan tomar esa decisión tan importante de entregarse completamente a ti, Padre. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 105. Los actos de Dios por Israel. Den gracias al Señor, proclamen su nombre, cuenten a los pueblos sus acciones, canten himnos en su honor, hablen de sus grandes hechos, siéntanse orgullosos de su santo nombre. Siéntase alegre el corazón de los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su poder, recurran al Señor en todo tiempo. Recuerden sus obras grandes y maravillosas y los decretos que ha pronunciado. Ustedes, descendientes de su siervo Abraham, ustedes, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es el Señor, nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Ni aunque pasen 1000 generaciones, se olvidará de las promesas de su pacto, del pacto que hizo con Abraham, del juramento que hizo con Isaac y que confirmó como ley para Jacob, como pacto eterno para Israel, cuando dijo: voy a darte la tierra de Canaán, como la herencia que te toca. Aunque ellos eran pocos, unos cuantos extranjeros en la tierra, que iban de nación en nación y de reino en reino, Dios no permitió que nadie los maltratara. Y aún advirtió a los reyes: no toquen a mis escogidos ni maltraten a mis profetas. Hizo venir hambre a aquella tierra y les quitó todo alimento, pero envió delante de ellos a José, al que habían vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con cadenas, le aprisionaron con hierros. La palabra del Señor puso a prueba a José hasta que se cumplió lo que José había anunciado. El rey, el que gobernaba a mucha gente, ordenó que le dieran libertad. Le nombró amo y señor de su casa y de todo cuanto tenía, para que enseñara e hiciera sabios a los jefes y a los ancianos. Vino después Israel, que es Jacob, y vivió como extranjero en Egipto, en la tierra de Cam. Dios hizo grande en número a su pueblo, y más fuerte que los egipcios. Pero hizo que los egipcios se pusieran en contra de su pueblo y engañaran a los siervos de Dios. Entonces Dios envió a su siervo Moisés y a Aarón, a quien había escogido, y ellos realizaron señales de Dios en el desierto, grandes maravillas en la tierra de Cam. Envió Dios una oscuridad que todo lo cubrió, pero los egipcios desatendieron sus palabras. Convirtió en sangre el agua de sus ríos y mató a sus peces. Infestó de ranas el país y aún la alcoba del rey. Habló Dios y nubes de tábanos y mosquitos invadieron el territorio egipcio. En vez de lluvia envió granizo y llamas de fuego sobre el país. Destrozó sus viñas y sus higueras, destrozó los árboles de Egipto. Habló Dios y llegaron las langostas, tantas eran que no se podían contar. Devoraron la hierba del campo y todo lo que la tierra había producido. Hirió de muerte en Egipto mismo al primer hijo de toda familia egipcia. Dios sacó después a su pueblo cargado de oro y plata, y nadie entre las tribus tropezó.
Los egipcios se alegraron de verlos partir, pues estaban aterrados. Dios extendió una nube para cubrirlos y un fuego para alumbrarlos de noche. Pidieron comida y les mandó codornices, y con pan del cielo los dejó satisfechos. Partió la roca, y de ella brotó agua, que corrió por el desierto como un río, pues se acordó de la santa promesa que había hecho a su siervo Abraham. Fue así como Dios sacó a su pueblo escogido, entre gritos de alegría, y les dio las tierras de otras naciones y el fruto del trabajo de otros pueblos, a condición de que respetaran y atendieran las leyes y enseñanzas del Señor. Alabado sea el Señor. Salmo 106. La constante rebeldía de Israel. Alabado sea el Señor. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor es eterno. ¿Quién podrá describir las victorias del Señor? ¿Quién podrá alabarle como merece? Felices los que practican la justicia y hacen siempre lo que es justo. Acuérdate de mí, Señor, cuando hagas bien a tu pueblo. Tenme presente cuando vengas a salvar, para que vea yo la dicha de tus escogidos. Para que me alegre y enorgullezca con el pueblo que te pertenece. Hemos pecado igual que nuestros padres. Nos hemos pervertido, hemos hecho lo malo. Nuestros padres, allá en Egipto, no dieron importancia a tus grandes hechos. Se olvidaron de tu gran amor, y junto al Mar Rojo se rebelaron contra ti. Pero Dios los salvó y dio a conocer su poder, haciendo honor a su nombre. Reprendió al Mar Rojo y lo dejó seco. Los hizo pasar por el fondo del mar, como por un desierto. Así los salvó de sus enemigos, del poder de quienes los odiaban. El agua cubrió a sus rivales y ni uno de ellos quedó con vida. Entonces creyeron en las promesas de Dios y le cantaron alabanzas, pero muy pronto olvidaron los hechos de Dios y no esperaron a conocer sus planes. Allá, en la soledad del desierto, pusieron a prueba a Dios, exigiéndole que les cumpliera sus deseos. Y Dios les dio lo que pidieron, pero les mandó una enfermedad mortal. En el campamento tuvieron envidia de Moisés y también de Aarón, el consagrado del Señor. Entonces se abrió la tierra y se tragó a Datán y también a la pandilla de Abiram. El fuego ardió contra todos ellos, las llamas quemaron a los malvados. En el monte Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro fundido, y lo adoraron. Cambiaron al Dios glorioso por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron a Dios su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto, que había hecho maravillas en el país de Cam y cosas sorprendentes en el Mar Rojo. Dios habló de destruirlos, pero Moisés, su escogido, se interpuso y calmó el furor de Dios, evitando que los destruyera. Más tarde despreciaron un país hermoso y no creyeron en las promesas de Dios. Dentro de sus tiendas hablaron mal del Señor y no obedecieron sus órdenes. Entonces Él levantó la mano y les juró que los haría morir en el desierto, que haría morir a sus descendientes y los dispersaría entre las naciones paganas. Se hicieron esclavos de Baal Peor y comieron de lo sacrificado a dioses sin vida. Con sus malas acciones provocaron a Dios y se extendió una plaga entre ellos. Pero Finés se levantó y ejecutó al culpable. Y así la plaga se detuvo, y Dios le tomó en cuenta esa justa acción para siempre y de padres a hijos. Hicieron también que Dios se enojara junto a las aguas de Meriba, y por causa de ellos le fue muy mal a Moisés, pues le amargaron el ánimo, y él habló sin pensar lo que decía. No destruyeron a los pueblos que el Señor había ordenado destruir. Por el contrario, se mezclaron con los paganos y aprendieron sus costumbres.
adoraron ídolos paganos, los cuales fueron causa de su ruina, pues ofrecieron a sus hijos y a sus hijas en sacrificio a esos demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y sus hijas, y la ofrecieron a los dioses de Canaán. La tierra se manchó con su sangre. Y ellos se mancharon y prostituyeron con todas sus malas acciones. El Señor se enfureció contra su pueblo y renegó de ellos que eran suyos. Los abandonó en manos de los paganos y sus enemigos los dominaron. Sus enemigos los aplastaron, los humillaron bajo su poder. Dios los salvó muchas veces, pero ellos se opusieron a sus planes y se hundieron en su propia maldad. Sin embargo, al verlos angustiados y al escuchar sus lamentos, se acordó de su pacto con ellos y cambió de parecer, porque su amor es muy grande. Hizo que aún sus conquistadores los trataran con bondad. Sálvanos, Señor y Dios nuestro, recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que alegres te alabemos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, por toda la eternidad. Que todos digan, así sea, alabado sea el Señor. Salmo 107. El constante amor del Señor. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Díganlo los que el Señor ha salvado, los que salvó del poder del enemigo, los que reunió de entre los países del norte y del sur, del este y del oeste. Andaban perdidos por el desierto arenoso, sin hallar el camino a una ciudad donde vivir. Tenían hambre y sed, estaban a punto de morir, pero en su angustia clamaron al Señor, y Él los libró de la aflicción. Después los puso en el buen camino hacia una ciudad donde vivir. Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Pues Él apaga la sed del sediento y da abundante comida al hambriento. Vivían en profunda oscuridad, presos de la tristeza y las cadenas, por rebelarse contra las órdenes del Señor, por despreciar los planes del Altísimo. Dios los sometió a duros trabajos, tropezaban y nadie los ayudaba. Pero en su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de la aflicción. Los sacó de la profunda oscuridad y los libró de las cadenas. Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Él hizo pedazos puertas de bronce, Él hizo pedazos barras de hierro. Enfermos y afligidos, por sus propias maldades y pecados, no soportaban ningún alimento. Ya estaban a las puertas de la muerte, pero en su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de la aflicción. Envió su palabra y los sanó, los libró del sepulcro. Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Ofrézcanle sacrificios de gratitud y hablen con alegría de sus actos. Se hicieron a la mar los comerciantes, surcaron las aguas con sus barcos, y allí, en alta mar, vieron la creación maravillosa del Señor. A la voz del Señor se desató una tormenta que levantaba grandes olas. Eran lanzados hasta el cielo y hundidos hasta el fondo del mar. Perdieron el valor ante el peligro. Se tambaleaban como borrachos. De nada les servía su pericia. Pero en su angustia clamaron al Señor, y Él los sacó de la aflicción. Convirtió en brisa la tempestad y las olas se calmaron. Al ver tranquilas las olas se alegraron, y Dios los llevó hasta el puerto deseado. Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Aclámenlo al reunirse el pueblo, alábenlo en la reunión de ancianos.
El Señor convierte ríos y manantiales en desiertos y tierras secas. Convierte tierras fértiles en salitrosas. Por la maldad de sus habitantes, convierte desiertos en lagunas y tierras secas en manantiales. Allí establece a los que tienen hambre y ellos construyen sus ciudades. Siembran campos, plantan viñedos y recogen cosechas abundantes. Él los bendice, hace que aumenten y que crezca el número de sus ganados. Y si mueren y su número decrece a causa de la opresión, de la desgracia y el dolor, Dios desprecia a los opresores y los hace perderse en desiertos sin camino. Él saca a los pobres de su tristeza, hace crecer sus familias como rebaños. Al ver esto, los hombres honrados se alegran y los malvados cierran la boca. El que es inteligente debe tener esto en cuenta y comprender el amor del Señor. Salmo 108. Mi corazón está dispuesto. Mi corazón está dispuesto, Dios mío, dispuesto a cantarte himnos. Despierta, alma mía, despierten arpa y salterio. Despertaré al nuevo día. Te alabaré con himnos, Señor, en medio de pueblos y naciones. Pues tu amor es más grande que los cielos. Tu lealtad alcanza al cielo azul. Dios mío, tú estás por encima del cielo. Tu gloria llena toda la tierra. Sálvanos con tu poder para que sean libertados los que amas. Respóndenos. Dios habló desde su santuario. Con qué alegría dividiré Siquem y repartiré el valle de Sucot. Galaad y Manasés me pertenecen. Efraín es el casco que cubre mi cabeza. Judá es mi bastón de mando. Moab es la palangana en que me lavo. Sobre Edom arrojaré mi sandalia. Cantaré victoria sobre los filisteos. ¿Quién me llevará a la ciudad amurallada? ¿Quién me guiará hasta Edom? Pues tú, oh Dios, nos has rechazado. No sales ya con nuestras tropas. Ayúdanos contra el enemigo, pues nada vale la ayuda del hombre. Con la ayuda de Dios haremos grandes cosas. Él aplastará a nuestros enemigos.